tenerlo. Y tengo el gran gusto de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el señor Jorge McLaughlin. Él es el CEO de Metrics Analysis System. Jorge es un experto en el sector inmobiliario y financiero, con una trayectoria de más de 40 años. Su experiencia abarca desde el ámbito bancario hasta la evaluación de propiedades y la creación de empresas en el sector. Inició su carrera profesional en el área financiera, desempeñándose en diversas actividades relacionadas con el sector bancario. En 1998 fue designado director general de la Sociedad de Tasación en Argentina, empresa subsidiaria de su homónima española, donde adquirió una vasta experiencia en el campo de la evaluación de propiedades. Tras la crisis institucional en el 2001 en Argentina, con dos tasaciones argentinas, CASAR, donde se desempeñó como presidente de su consejo de administración hasta el año 2004. Y en el 2004 funda la Unidad de Evaluación de Sociedad Independiente de Avalúos México, CIANSA. En el año 2011, y para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses, renunció a la empresa que presidió desde su fundación para formar revisora de avalúos. Y en el 2022 se incorpora como socio y CEO de Metrics Analysis System, cargo que ocupa hasta el presente. A Jorge lo conocí en el Potter Latam en Ciudad de México y quedé fascinada con su expertise y con todas las herramientas que tiene en su empresa. Y por supuesto, para mí es un honor y es un gusto presentarles. Hoy este webinar va a ser un parteaguas, como decía Mari, para el evento que van a tener ustedes, presencia también el 19 de agosto en el Club de Industriales aquí en Querétaro. Entonces, sin más, nos dejo con Jorge y un gusto. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Mari, Milagros, y muchas gracias a todos los presentes. La verdad que para mí es un honor poder compartir este rato con ustedes y siempre, digamos, a mí me gusta mucho este tipo de encuentros porque siempre salgo también recibiendo o alguna sugerencia, alguna recomendación o alguna crítica que también se vale y que permitan de alguna manera ir mejorando nuestras propuestas. Entonces, yo les agradezco mucho también por su tiempo y voy a tratar de hacer esto de la manera más amena posible. Y me voy a saltear cualquier tipo de conceptos teóricos, hoy muy en moda sobre Big Data, inteligencia, y vamos a ir directamente a los casos de uso. Voy a compartir pantalla. A ver, vamos. Voy a ocultar unos controles de Zoom para acá. Bueno, lo que están viendo, espero que lo estén viendo. Yo, como estoy con pantalla completa, si están levantando manitos o algo, no las veo, pero si me quieren interrumpir en cualquier momento, por favor, abren su micrófono y me interrumpen. Esta es la página, digamos, de entrada a nuestro portal, en el cual tenemos, como pueden visualizar, tres puertas. La de analítica de datos, la de Geometric y la de Value Chat. Vamos a empezar por la parte de analítica de datos. Acá hay toda una descripción de cuáles son los distintos dashboards a los que podemos acceder, pero me voy a ir directamente al área de donde tenemos el acceso a los dashboards. Una vez adentro, voy a tomar el más reciente, que el otro día en un mensaje me dice Milagros, tráelo para Querétaro. Bueno, más allá de que lo vaya a llevar, se lo voy a mostrar ahora más o menos de qué se trata. Estos son distintos tableros, distintos dashboards. Todos comparten básicamente la misma base de datos, pero tienen distintos tipos de presentaciones de acuerdo al enfoque que se le quiere dar a un determinado análisis.
Este que les decía que es el más reciente, el de más reciente creación, la característica que tiene fundamentalmente es la de poder eh, contribuir a la validación de un valor. ¿De qué valor? Bueno, del valor que a lo mejor trae en mente el asesor inmobiliario o del valor en el que puede estar concluyendo un valuador. Como ven, yo acá puedo scrollear en mi pantalla y no es lo más cómodo, no es lo más práctico, por lo menos a mí no me gusta. Por eso lo que les recomiendo es que si algún momento entra a algún dashboard, lo primero que hagan es ir acá abajo y hay un icono que dice ver en pantalla completa y le dan clic en ese icono y la pantalla se va a redibujar para que quede dentro de los límites de la visualización completa. Entonces, ¿qué características tiene este ejercicio? En la mayoría de los dashboards, la vía de entrada para iniciar un análisis es a partir de seleccionar un estado, un municipio, un código postal. Son normalmente lo que van a ver en otros dashboards. En este, la idea es entrar a través de una latitud y de una longitud. Entonces yo acá ingreso, por ejemplo, vamos a poner latitud 19,395. Voy a poner una latitud y longitud que sé que sí cae dentro de la Ciudad de México, pero si ustedes quieren que ponga algo que esté dentro del área de Querétaro, me dicen y ponemos y cambiamos. Entonces, cuando yo pongo la latitud y la longitud, lo que va a hacer es, me va a poner, este es el centroide, este es el punto que yo elegí para el análisis. Y a su vez le dije eh, que esto lo veamos en un radio de 2000 metros. ¿Mm? Entonces acá tengo un radio de 2000 metros, que es lo que está alrededor de este centroide. Lo voy a dejar por ahora ahí. Después ya podemos ir haciendo otras variantes. ¿Qué me dice esta primera lectura si no hace ningún otro cambio? Que tengo 33 casos, que es cada uno de estos puntitos. A su vez, si yo me pongo arriba de cada uno de estos puntitos, voy a poder ver una información de resumen de, de las características de ese avalúo, porque toda esta información está basada en avalúos que se hicieron para el otorgamiento de un crédito hipotecario. Entonces, en este caso me dice para qué entidad y, bueno, en qué código se encuentra, en qué colonia, la clase, tipo y, por supuesto, los valores unitarios por metro cuadrado, los valores de terreno, los valores de superficie vendible y el valor concluido final. Eh, Acá lo que tengo es el promedio de esta muestra de 33, el promedio de superficie de terreno, el promedio de superficie vendible, la mediana de recámaras, baños, medios baños y de cajones, el promedio por metro cuadrado de superficie de terreno, el promedio por metro cuadrado de superficie vendible y el promedio de la edad de la muestra. ¿De qué muestra estamos hablando? Eh, Ahora me vengo para aquí. O sea, primero acá lo que hice fue fijar el área de análisis, ¿ok? Pero acá yo digo, quiero considerar solamente los evalúos que se hicieron entre diciembre y mayo. ¿Mm? Ya tenemos la actualización a junio, pero todavía no la hemos subido a la red porque llegó el día de hoy, perdón, al portal, pero en el transcurso del día la vamos a subir. Luego acá yo le había puesto un filtro que le digo, muéstrame solamente la vivienda usada, de clase medio. Tipo, por ejemplo, le puedo decir que me deje solamente departamentos. De los 33 casos que tenía,
los 33 eran de departamentos. Le puedo fijar un rango de edad, decir, ok, estoy analizando vivienda usada, pero que esté en un rango, por ejemplo, de 20. En este caso, bueno, no le cambié el tope superior, digo, de 20 a 40 años. Entonces, de la muestra, que acá tenemos 90, me va a dejar solamente los que estén en el rango de los 20 a los 40. Y también le puedo definir un rango de superficies. Le digo, quiero de hasta 154 metros, pero que a su vez tenga por lo menos 96 metros. Y que tengan 2 o 3 recámaras como máximo. Bueno, acá probablemente por el rango que le puse de superficie me quedaron muy pocos casos. Cuando es así, me conviene ampliar un poco los rangos, ya sea el de edad, ¿eh? O, por ejemplo, el de superficies, a lo mejor irme a un rango un poco más bajo, ¿eh? Me voy a ir de 60 a 150 metros, a ver si me cambia este número. Entonces, ahí cambia, ¿por qué? Porque el promedio está más cerca de los 76 metros. Yo le había puesto 100, quedan muchos fuera de ese radio. Entonces, si esta fue mi selección y yo digo, bueno, estoy concluyendo mi análisis para un inmueble que, vamos a decir, que tenga la misma edad que tiene la muestra, 36 años promedio. Yo acá puedo ingresar la superficie construida, en la sigla, acá estamos tomando mucha terminología que proviene de los avalúos hipotecarios, ¿no? Entonces ahí se habla más de superficie vendible que de superficie construida, porque la vendible a los efectos de un avalúo es la suma de la superficie construida más la denominada superficie accesoria. Entonces acá vamos a decirle que, bueno, mi departamento que quiero saber cuánto puede valer tiene 70 metros. No importa mucho el tema del terreno en un departamento. En este caso no importaría mucho tampoco poner o no poner, en el caso del asesor inmobiliario, cuál es mi unidad de evaluación. Esto sí sirve para un valuador. Y acá pongo el valor en el que estoy estimando. Entonces, supongamos que estoy estimando que vale 45.000 pesos por metro cuadrado. Entonces, acá me vuelvo para este lado, me está diciendo que esos 45.000 pesos por metro cuadrado, eh, para un departamento de 70 metros, tendría un valor de 2.900.000, y este valor es un 8,2% superior al promedio de la muestra de estos 72 casos. Este promedio aparece acá en verde porque consideramos que una variación del más menos 10% es buena. En cambio, si en vez de 45.000 hubiera concluido en 50.000, me está diciendo que estoy sobrevaluado, estoy por arriba del valor. ¿Mm? Y entonces tendría que reconsiderar mi valor. ¿Mm? ¿A cuánto? Bueno, este es el valor promedio de la muestra. Si yo le pusiera el mismo valor del promedio de la muestra, 41.582,
esto me va a quedar en cero. ¿Ok? A su vez, bueno, ¿qué es lo que puedo ver aquí? Puedo cambiar, por ejemplo, la vista de los mapas. Acá estoy viendo lo que llamamos el mapa detalle, que como ven acá dice mapa detalle on. Pero acá, como ven, hay varios códigos postales. Cada polígono de estos corresponde a un código postal distinto. Entonces yo puedo apagar el mapa de detalle y le puedo decir que quiero ver un mapa de calor. Entonces lo que me va a estar mostrando es cuál es el valor promedio por metro cuadrado y la cantidad de transacciones que se hicieron en los distintos códigos postales de esa misma área. Entonces acá, por ejemplo, me dice que hubo uno solo, acá hubo 5, y a su vez, cuando hay más de uno, me va a decir cuál es ese índice de confianza que ahora les voy a explicar. Entonces, así podemos ir viendo para cada uno de estos códigos que están dentro de esa área, cuáles son la cantidad de transacciones y los índices de confianza. Este índice de confianza es este numerito que ven acá, 85,2. Si este número lo vemos así en verde, quiere decir que es un dato que consideramos confiable. Es decir, la dispersión de los valores no tiene muchos de estos que se llaman outliers o valores que están fuera de una distribución normal. Y podemos ver que dentro de la caja, cuáles son los valores, por ejemplo, de la mediana, y en este caso vemos que la mediana de la muestra es de 41.000 pesos y que está muy cerca del valor promedio. Cuando mediana y promedio son muy similares entre sí, quiere decir que la desviación estándar es baja, y cuando la desviación estándar es baja, lo es también el coeficiente de variación, y es alto el índice de confianza, ¿no? Este índice de confianza en realidad es 1 menos el coeficiente de variación. ¿Qué es lo que, bueno, y también vamos a deshabilitar el mapa de calor y vamos a habilitar el mapa de densidad. Entonces ahí lo que me va a mostrar es dónde se está concentrando las áreas con mayor cantidad de transacciones. Donde los colores verdes son donde tenemos menos, amarillo y rojo. Podemos verlos juntos, ¿no? Uno podría decir, bueno, quiero ver dos de los mapas juntos, es un tema de que el espacio que tengo para observar se va a reducir, pero puedo ver uno u otro. Y a su vez, si yo estoy gestionando un crédito para mi cliente en distintas instituciones, voy a poder ver acá cuáles los precios para las instituciones, y puedo verlo ordenado, como en este caso, por valor por metro cuadrado, donde la columna me muestra el valor por metro cuadrado y el numerito me muestra la cantidad de transacciones. Entonces, este está ordenado, como ven, en forma descendente por valor por metro cuadrado, donde dice, bueno, que Santander es el que está con un valor promedio más alto y el que está con un promedio más bajo es Infonavit. Y si yo a su vez dijera, bueno, ¿y a qué unidad le puedo recurrir para estar dentro de este rango de valores si tuviera que hacer un avalúo hipotecario? Acá tengo cuál es la unidad que hizo el valor más promedio más alto, pero no la que hizo más cantidad de avalúos. La que hizo más cantidad de avalúos es esta otra, y así podemos ver cada una de las entidades de evaluación o entidades otorgantes. Y esto está ordenado por valores, pero si yo quisiera cambiar el orden, acá ven que se enciende cuando me pongo acá arriba, se enciende un icono chiquitito, donde si le doy clic, entonces me va a cambiar el orden y ahora quedó ordenado por cantidad de transacciones. La que más transacciones tiene es Infonavit, es la que tiene menos valor, pero la mayor número de transacciones. Si quiero volver al orden anterior, le doy clic y volvemos al orden anterior. Bueno, este es un pantallazo, ¿eh? Eh, como para que tengan una idea. Después, digamos, los detalles no son
tan importantes a lo mejor para el asesor inmobiliario. Como le decía, por ejemplo, yo acá podría poner, si soy una unidad de evaluación, pongo el código que tiene mi unidad de evaluación, y entonces me va a permitir cotejar mis valores, mis propios valores, para determinadas entidades otorgantes, siempre referidas a la muestra que estamos analizando. Voy a dejar este, que es como muy puntual, ¿m? Y voy a pasar a otro que es más genérico de alguna forma. Eh, Mientras pasas al otro dashboard, Jorge, si tienen alguna pregunta que hacer, aprovechamos y la podemos tomar. Esta información es muy útil. Imagínense, aquí está toda la información cargada de los avalúos. Y si tenemos, por ejemplo, que revisar alguna propiedad que estamos opcionando, por ejemplo, podemos ver si estamos por arriba, por abajo. De verdad que es una herramienta muy útil, no solamente para nosotros los asesores inmobiliarios, sino también para los peritos evaluadores. Tienen la información, pues casi que recién ya cargada de todo el país. No sé si tengan alguna duda que quieran preguntarle a Jorge. Yo he probado la herramienta y me ha ayudado muchísimo a determinar los precios de valor de las propiedades que estamos promoviendo. Ahorita vamos a ver el otro dashboard. Podemos hacer comparaciones incluso bueno, por zonas. este dashboard, a diferencia del anterior, que tiene un objetivo con un alto nivel de desagregación, porque partimos de un punto específico, ¿no? De definir un centroide. Este al revés. Este vamos a ir de algo muy general, como para poder analizar más bien tendencias dentro de una determinada área. ¿Mm? ¿Y qué podemos? Bueno, acá sí, por ejemplo, como les decía, vamos a filtrar en primer lugar por una entidad. Entonces, obviamente nos vamos a ir a Querétaro. ¿Mm? Entonces, el primer filtro, ¿qué es lo que me va a decir? Bueno, me va a decir que en el periodo de tiempo que estamos analizando, que es desde el 2025, perdón, desde el 2019, eh, y hasta la última actualización, que decía fue en mayo, tenemos 113.188 avalúos. Si no quiero, de momento, hacer más desagregación, puedo ver que el promedio de superficie es de 105 metros cuadrados, el promedio de años es de 4 años, el promedio por metro cuadrado 15.000 pesos, 133, el promedio final 1.680.000. Tengo un valor máximo de 86 millones. Tengo 3 recámaras, 2 baños, un cajón. Y acá, como ven, voy desde el año 2019 hasta el 2025. ¿Y qué me está mostrando? Me está diciendo, por ejemplo, que en el 2019 el 35% de las operaciones correspondían a vivienda de interés social. En cambio, si me vengo para el 2025, eso se redujo al 27%. En cambio, si veo vivienda de clase medio, ahora es un 64%, en tanto que en el año 2019 era de un 54%. Esto es con respecto a las clases, ¿no? Y esto en cuanto a las tipologías. Estas clases están definidas de acuerdo a los catálogos también de sociedad hipotecaria. Entonces tenemos económica, interés social, medio, semilujo, residencial y residencial plus.
Y tipologías, tenemos casa en condominio, casa habitación, departamento y vivienda múltiple. Entonces acá también podemos ver que la participación de casa en condominio en el 2019 era del 60,4%, en cambio ahora es del 49,3%. Y en cambio, departamentos que eran del 18,7%, ahora es del 31,3%. Y acá estamos analizando todo Querétaro, pero vamos a seguir, antes de aplicar otros filtros, de terminar de explicar las gráficas. Acá tenemos como un resumen. Y bueno, ¿cuál ha sido la variación del precio por metro cuadrado de superficie vendible a lo largo de los años? ¿Cuál ha sido el ticket promedio o valor promedio concluido de los avalúos? ¿Cuál ha sido la plusvalía? En este caso, definimos la plusvalía como la diferencia de el valor unitario por metro cuadrado entre dos fechas dadas. A lo mejor les está pareciendo que es muy poca la variación, ¿no? Pero acá tenemos una variable que la podemos seleccionar y que yo estoy viendo ahora pesos constantes, o sea, están deflacionados. Si lo paso a pesos corrientes, entonces vamos a ver que ese 17% en términos nominales fue del 57% y el valor pasó de 14.000 a 22.200. Ahora estamos viendo pesos corrientes. Podemos ver la promedio, las superficies vendibles, las recámaras, baños, medio baños y la cantidad de avalúos. Y tenemos los montos, ¿no? Y este es un dato que para el asesor inmobiliario yo creo que es interesante porque, entre otras cosas, le está marcando cuál es la dimensión del mercado, ¿no? Que fue de 17.300, bueno, perdón, me voy a ir a un año completo. Para el 2024 fue de 42.800 billones de pesos, o sea, 42.000 millones de millones. Entonces, ese es, ¿y qué es ese valor? Bueno, es la cantidad de transacciones por el ticket promedio de las transacciones. Acá lo que podemos ver es cómo está evolucionando en cuanto a vivienda nueva y vivienda usada. La vivienda nueva es la azul, la usada la naranja, y vemos que ha venido en declive la producción de vivienda nueva. Y esto probablemente lo vamos a notar más, seguramente, si filtráramos para la vivienda de interés social. En cambio, la vivienda usada, obviamente, viene aumentando. Y acá podemos ver la plusvalía, lo que veíamos recién, pero lo podemos ver, digamos, separado para vivienda nueva y para vivienda usada. O sea, para la vivienda nueva fue del 63%, para la usada fue del 54,6%. El mapa es como lo mismo más o menos que les mostraba antes. Tenemos la posibilidad de ver un mapa de detalle, entonces me va a aparecer un puntito por cada operación, o podemos ver el mapa de densidad, que es el que estamos viendo aquí, o podemos ver también el mapa de calor. Este, a ver, se está tardando un poquito más de lo esperado. No sé si me están escuchando bien. Sí, Sí, Ok, bueno, ahí está. Entonces acá sí se tarda porque en realidad como no apliqué filtros previos, este, renderizar el mapa con cada puntito es lo que le lleva más tiempo. Este, Siempre sí, la recomendación es que antes de entrar a ver los detalles en el mapa, primero hagan los filtros para el área específica que quieren analizar. Pero mientras termine ese proceso, les voy comentando entonces qué tenemos acá. Acá tenemos el top de otorgantes, ¿m? Donde entonces me dice, bueno, en el 2019
Infonavit en el primer lugar, un ticket promedio de tanto, montos de tantos. ¿Eh? ¿Y cuánto fue en el 2020 y cuánto es actualmente? Entonces, acá esto lo tenemos ordenado por cantidad de transacciones, ¿no? Este que vemos aquí como top otorgantes, acá tenemos una selección de vista que podemos cambiar. En vez de ver tabla de otorgantes, podemos ver tabla de desarrollador. Entonces me va a mostrar quiénes son los desarrolladores que tienen mayor producción de vivienda dentro del área que tengo seleccionada. O también podemos cambiar, digamos, y ver, en vez de una tabla como la que estamos viendo, podemos ver un ranking de otorgantes o de desarrollador. El ranking lo que va a hacer es mostrarme cuál fue las variaciones en las transacciones a lo largo del tiempo del periodo que estoy analizando. Lo del periodo que estoy analizando es porque yo puedo seleccionar, como vieron al principio, les mostré que puedo seleccionar los años. Si quiero ser más preciso sobre un valor más reciente, lo voy a ir acortando, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es, por ejemplo, Cofinavit al principio del análisis estaba en el tercer lugar en cantidad de transacciones y ahora está en el sexto lugar, o Banamex ahora está en el séptimo lugar y originalmente estaba en el noveno lugar. Si acá yo me pierdo un poco porque me cuesta seguir los trazos, no se preocupe porque acá tenemos una parte que dice resaltar otorgante. Entonces yo quiero saber cómo evolucionó HSBC. Entonces ahí selecciono HSBC. No es un filtro, pero me falló, me falló. Bueno, perdón, no está. A ver, déjeme ver si en el caso de el desarrollador vamos a ver una figura similar a esta, pero referida en este caso al desarrollador de vivienda, y la evolución que tuvo a cargo del tiempo. Quiero ver simplemente si este comando que me falló para resaltar una vista, eh, si se me repite el mismo error con el constructor o desarrollador. Sí, tengo el mismo, bueno, tengo que corregir ese error. Les pido disculpas, pero ya va a quedar corregido antes de que los visite personalmente. Este, bueno, en el mapa, ahora sí, vamos a aplicar un filtro y nos vamos a ir a un determinado municipio para delimitar un poco el alcance de la muestra y poder ver como un zoom sobre un área en especial, ¿no? Eh, Vamos a seleccionar acá corregidora. Definitivamente la internet de acá no me está respondiendo de la mejor manera porque normalmente no debería tardar lo que está tardando. A ver si estoy en la red. Aparentemente sí. Mientras que va cargando, le vamos a compartir dentro del chat la información del evento que tenemos el 19 de agosto para que se puedan registrar.
A ver, Ya tienen la liga en el chat, igual al final se las vamos a compartir. El evento es sin costo y van a tener, además de Metric Analysis, muchas más herramientas de Big Data. pero las mejores son las nuestras. Ah, bueno, sí, Jorge. Claro que sí. Tú eres el único que nos trae información de todos los avalúos. Cuando me refiero a otras herramientas de Big Data, son de otros Ah, tipos de... no, igual conozco otras, son estupendas también y el nivel de los ponentes que va a haber realmente me merecen todo el respeto, pero no puedo evitar sacar No, mi parte sencillita y carismática. yo sé. Además que tú sabes que yo soy tu fan. Bueno, muchas gracias. Entonces acá vamos a seleccionar, no sé, un código postal al azar. Me voy al 7600 que me imagino debe ser como medio como de cabecera. Y como ven, la muestra se me redujo a 107 casos. Entonces, ahora vamos a volver al mapa, a cambiarlo a mapa de calor. Y en este caso, bueno, seleccioné un solo código. Entonces me va a mostrar solamente este código. Le voy a agregar algunos otros también así muy aleatoriamente. Si me aparecen estos códigos es porque tienen alguna operación por lo menos. ¿Mm? Si no, no aparecerían. Ah, no, perdón. El mapa de calor no es por código, es por municipio. Me confundí en la selección. Acá tendría que haber dicho que vamos a quitar y entonces ahí sí podemos ver, digamos, el mapa de calor para cada uno de los municipios. Donde los colores más oscuros me marcan los precios más elevados, los colores más claritos, los precios más bajos por metro cuadrado. ¿Mm? Eh, También podemos ver aquí, cambiar qué es lo que quiero ver. Acá dice mapa calor por cantidad de avalúos, pero yo le puedo decir que quiero ver en realidad por montos. Entonces, me va a cambiar el mapa. Bueno, no cambia mucho porque por lo general entre montos y mapas y cantidades van muy de la mano. Podemos ver también, por ejemplo, bueno, este es interesante, cuáles los municipios que tienen mayor plusvalía. Entonces acá, ahí sí vimos que cambió el mapa, donde aquí es en el municipio de Colón, donde encontramos la mayor plusvalía. Acá lo que no sabemos es qué cantidad de operaciones hasta que le dé filtro, hasta que le dé clic y lo convierta en un filtro. Entonces tengo una plusvalía del 112,9 en términos reales con 65 operaciones. Son relativamente pocas operaciones. Este, o podemos, en vez de ver plusvalía, podemos ver el ticket promedio. Entonces vemos que el ticket promedio más alto se da en Wimilpan, con un ticket promedio de 5.500.000. Bueno, este es entonces otra manera de analizar que esto tiene, como ver, una serie de tiempos más larga. Acá estamos considerando hasta 6 años atrás. En el primero que vimos solamente estábamos considerando un año e incluso la recomendación por ahí es trabajar con 6 meses. Entonces, ahí dependiendo si queremos ver cosas como estas, ¿no? Si queremos ver cómo fue cambiando o no alguna tendencia, o como estas, entonces podemos ver en una serie de tiempo más larga de una manera más clara. Yo les decía que probablemente esta caída que se da en la vivienda, si la filtro solamente para vivienda de clase de interés social,
supongo que debería ser mayor. Este, bueno, ha sido muy errático, ¿no? Ha sido muy errático. La vivienda usada siempre estuvo en conjunto por arriba de la vivienda nueva. Vamos a dejar solamente la vivienda nueva. Entonces, bueno, obviamente, bueno, al dejar solamente la vivienda nueva, lo que quería ver era qué pasó con esta plusvalía solamente para la vivienda nueva de clase social. O sea que es otra manera, y como ven acá, toda la gráfica me va a mostrar clase social, ya sea para las tipologías o los volúmenes. Bien, vamos a salir de esta parte. Hay muchos dashboards, pero digamos más o menos el concepto de cómo están estructurados y cómo se navega es muy similar entre uno y otro. Entonces voy a ver si puedo acá mismo pasar a esta otra herramienta, que esto es Geometric. ¿Qué es Geometric? Es una plataforma, ya no es un dashboard como los que vimos recién, es una plataforma más compleja que integra distintos tipos de base de datos para poder visualizarlos en lo que se llama una metodología de analítica geoespacial. En este caso, en la vista inicial, simplemente tenemos como un resumen a nivel de entidad, ¿no? De distintas variables que podemos seleccionar, que son poquitas. Es el valor inmobiliario y definimos como el valor inmobiliario la sumatoria de los valores concluidos. Entonces, el mapa, lo que nos está mostrando, de acuerdo a estas referencias, es dónde tenemos los mayores valores concluidos y dónde tenemos los menores valores concluidos. O lo puedo ver por precio por metro cuadrado, o lo puedo ver por los tickets promedios, o lo puedo ver por conteo de operaciones. Entonces, si vamos a conteo de operaciones, vamos a ver que en Nuevo León es donde tenemos el mayor número. eh, Probablemente Jalisco le sigue porque son las entidades donde todavía se sigue haciendo mayor producción de vivienda social. En cambio, si nos vamos al valor inmobiliario, vamos a ver claramente que ese valor inmobiliario se da fundamentalmente en la Ciudad de México. Y yo acá puedo abrir una entidad, entonces voy a ver la información, digamos, para un determinado municipio, ¿no? Y puedo ver algunas gráficas básicas referidas a ese municipio. ¿No? Este, Al municipio que vaya, puedo ver, por ejemplo, la cantidad de operaciones, en los niveles de movilidad para ese municipio, los medios de transporte, la evolución histórica de la variable que haya seleccionado, el transporte al trabajo, y tiempos de traslado. Toda esta información es información que proviene, en este caso, de INEGI y en algunos casos con algunos algoritmos que hacemos para poder traspolar información de un área a otra cuando no tenemos esa información. Pero esto, como les decía, es la parte de introducción y muy agregada. No tenemos mucha desagregación. En cambio, si quiero ver algo con más detalle, me voy directamente ahora a un estado
Entonces acá nos fuimos al estado de, de Querétaro y tengo distintas capas que puedo estar observando. Voy a dejar esta, por ejemplo, esta es la capa del visor geográfico del Infonavit que me muestra cuáles son el grado de consolidación de las distintas zonas, donde lo que está en rojo son todas zonas consolidadas, lo que está en verde son zonas semiconsolidadas y las áreas que están así en gris son las zonas rurales. Esta codificación corresponde a este visor que desarrolló Infonavit, que hay un manual, ese manual se puede descargar, se puede consultar y es útil para el desarrollador porque dependiendo el grado de consolidación de la zona, puede ser sujeto o no de crédito. Voy a quitar esta marca, me voy a quedar con la marca de municipios. Entonces, ahora tenemos los municipios y vamos a suponer que quiero analizar la situación específicamente del Marqués. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero vamos a activar estas opciones y acá tomo esto que es la posibilidad de hacer una selección en forma más o menos poligonal, no tiene que ser muy exacto tampoco. Voy cubriendo, digamos, el área que pudiera corresponder y entonces me va a aparecer, digamos, la información correspondiente a esa área específicamente. En este caso me está diciendo que en el área que he seleccionado, que vamos a hacer un poco de zoom, hay 2.941 manzanas, una población total de 178.000 personas, tantos hombres, tantas mujeres, la distribución por rangos etarios, los niveles, la mayor parte de las manzanas están en AB y en C más. ¿Cuál es el ingreso del grupo familiar de acuerdo al nivel AB? ¿Cómo distribuye el gasto? Todas estas gráficas se pueden ampliar de acuerdo a la selección que haga, ¿no? Le doy clic en este icono, lo amplío y lo vuelvo a cerrar. Y puedo tomar un área más específica, ¿no? Porque yo digo, bueno, a ver, no me interesa analizar todo el municipio, me interesa puntualmente analizar esta área de aquí. Entonces, selecciono esa área, entonces ahí tenemos 400 manzanas, donde acá en este caso la mayoría es AB. Y si me molesta el color del municipio, lo quito, y entonces puedo ver con más claridad. Y si lo que me interesara no es un análisis así de una zona rectangular, puedo decir, tomo esta otra opción, que es radial, digo, a ver, si estoy en este epicentro y quiero hacer un análisis en torno a ese centro de 2 kilómetros a la redonda, hago esta selección y entonces esa misma información que veíamos antes, ahora la estamos viendo, pero en una forma radial en torno al centroide que definí, donde también es un mapa de calor, donde cada uno de estos es una manzana y me va a mostrar cuál es el nivel socioeconómico que corresponde a esa manzana. Esta misma información, o mejor dicho, no esta misma información, dentro de este mismo radio, yo puedo decir, bueno, quiero ver el nivel de actividad económica. Entonces cambio a esta segunda opción y cada puntito de estos es una actividad económica. En este caso me dice que es el Soccer City, que ocupa de 0 a 5 personas, que está sobre una calle y que se constituyó en el 2010. O me puedo venir a este otro que es Tortas y Comidas Chilanga, para la banda, qué rico. Este,
y bueno, me da su dirección. O bien puedo ver acá que cada puntito de estos negros corresponde a una plaza comercial. O sea, en este radio de 2 kilómetros tenemos abundante cantidad de plazas comerciales. La mayoría de los negocios que prevalecen, el total de negocios que hay son 594. Y la actividad más común es la cafetería. Acá podemos ver cómo se distribuyen las actividades. Cafetería, banco, que banco es banco o cajero automático, los años en que se establecieron estas actividades y dónde se ubican y qué cantidad de personal tienen. Entonces acá podemos ver, si yo quiero ver solamente los que tienen entre 11 y 30 personas por lo menos, le doy clic acá, entonces me va a quedar el filtro solamente para este tipo de establecimientos. Por ejemplo, está la cafetería Cau Cau Café, que tiene entre 11 y 30 empleados. Y si yo estoy en este centro, en este punto, pero quiero saber eh, cuál es la distancia que puedo hacer recorriendo, trazo otro círculo y todo lo que ven dentro del primer círculo es respecto al centroide lo que puedo hacer en 5 minutos de caminata. Lo que está aquí es lo que puedo hacer en 10 minutos de caminata. Entonces, por ejemplo, si estuviera en ese centroide, todos los centros comerciales, uno me queda 5 minutos de caminata y los otros me quedan fuera de los 10 minutos de caminata. Y por último, tenemos lo que es la parte de, perdón, de los valores. Entonces, en este caso, cada puntito va a representar un avalúo. ¿Mm? Y voy a poder segmentarlo también. Según la entidad otorgante, puedo seleccionar si es vivienda nueva o usada, puedo ver la cantidad de operaciones por año. Acá estamos analizando solamente este radio, ¿eh? Entonces, dependiendo, obviamente, si yo quiero. Nos queda poquito tiempo, Jorge. Ok, entonces ahí puedo hacer esa selección del radio. Bueno, con esto nos permitiría hacer otro tipo de análisis, pero esta es la herramienta, digamos, de analítica geoespacial. Y por último, entonces, vamos a dar una repasadita a Value Chat. Value Chat, ¿qué es? Es un chatbot que permite hacer consultas, pero en forma de lenguaje natural. Entonces, yo acá tengo algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, acá tengo uno que es de Querétaro. Lo copio y pego solamente para hacerlo más rápido. Donde le estoy preguntando para el año 2024 cuál es el valor promedio por metro cuadrado y precio en el municipio del Marqués Querétaro y cuántas transacciones se realizaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el valor promedio por metro cuadrado? Es el valor unitario, ¿no? Y el otro es el valor concluido o el precio final. Entonces, acá yo tengo la respuesta. ¿eh? Es de 22.542 pesos y el valor promedio es de 2.096.000 y son 8.196 transacciones. Eh, Acá tenemos otro tipo de pregunta. Creo que este código postal también es de Querétaro, así que voy a usar este otro ejemplo. Digo, para el código postal 76.100 y solo para departamentos. O sea, lo que estoy haciendo con la pregunta de alguna manera es ir poniendo los filtros. Entonces ahí le dije que me lo filtre para un determinado código y para una determinada tipología. ¿Y qué le pido? Que me dé los promedios de superficie, el valor por metro cuadrado, el valor total, la edad en años, la mediana de cámaras de baños y cajones de estacionamiento. Pero a su vez le estoy pidiendo que me haga una comparativa y que me dé esa respuesta para el segundo semestre del año 2023 y para el segundo semestre del año 2024 y que me indique a su vez cuántas operaciones
se realizaron en cada uno de estos periodos. Entonces aquí tenemos la respuesta. Entonces me dice, bueno, en el segundo semestre de 2023, superficie, valor, valor promedio, edad promedio, mediana, cantidad de operaciones. Año 2024, bueno, la cantidad de metros se redujo, el valor promedio aumentó, el valor promedio aumentó un poquito, la edad promedio es más nueva, la mediana de cámaras y la cantidad de transacciones aumentó. Bueno, esto es el Value Chat, esto es un chatbot, los datos que están detrás son los mismos que vimos en los primeros dashboards. O sea, se accede a los 3 millones, casi 200.000 registros que tenemos actualmente. Bueno, gracias por el aviso del tiempo, Milagros. Yo Gracias, Jorge. quedo a disposición de ustedes por si quisieran hacer algún tipo de consulta y el tiempo lo permite. Sí, abrimos un breve espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Jorge, ¿qué les pareció la información y las herramientas que vimos? Están muy tímidos. Están tímidos. Dice Maru Linares, muchas gracias. Toda esta información es del INEGI. No, hay distintas fuentes de información. Por ejemplo, lo que vimos en Geometric, buena parte es del INEGI. Algunos datos son también de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Y en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con las transacciones hipotecarias, la fuente de datos es Sociedad Hipotecaria Federal. Y se carga cada cuánto, Jorge. La parte más importante, bueno, consideramos lo más importante y es la más robusta, que es la variación de datos del sector hipotecario cada 30 días. Los otros, dependiendo de las publicaciones, por ejemplo, bueno, los censos poblacionales son del 2020, pero luego tenemos las encuestas que van haciendo actualizaciones por muestreo. La del ENIG, la del DENUE, son dos de las encuestas que normalmente las publica trimestralmente el INEGI. Ok. Otra pregunta de Lisette Lemus. ¿ValueChat solo tiene información de Querétaro o también de otras ciudades? No, Baluchat tiene información, bueno, toda la información nuestra abarca todo el país. Eh, Son 3.200.000 registros aproximadamente, un promedio de 500.000 registros por año. Eh, lo que sí corresponde exclusivamente a información de inmuebles de uso habitacional. O sea, no tenemos información de inmuebles de tipo industrial o comercial. Ok. Perfecto. Dicen muy interesante, que están impactados por lo detallado de la información, muy interesantes. Y dicen, son precios ya de venta concluida, es decir, no son valores de salida a mercado o apreciaciones personales de valor. Excelente que me den pie para poder aclarar este tema. Lamentablemente en México no tenemos una información accesible de los precios de cierre. No existe. Obviamente uno pudiera decir, bueno, sí, en el registro de la propiedad de tal lugar, pero no todos los registros tienen la información accesible y las que la tienen tampoco sabemos qué tan confiable es. En este caso, cuando hablamos de las operaciones, estamos hablando de un avalúo. Según estimaciones de la propia Asociación de Bancos, el 90% de las transacciones que se hacen para la compra de vivienda tienen algún tipo de apoyo de algún crédito hipotecario. Y el monto del crédito se otorga en función de lo que establece el avalúo. Con lo cual, a falta de una información de, de precio de cierre, entendemos que la información que viene en el avalúo
es lo más cercano que podemos encontrar. Y ya, digamos, está de alguna manera depurada de lo que puede ser simplemente un precio de salida. Sí, efectivamente, como bien lo dice Jorge, estos valores de avalúo, por eso me gustó muchísimo cuando te conocí, Jorge, cuando lo vi en Protect Latam, porque es el valor más cercano a lo que estamos llevando como el cierre final. Y uno de los ejercicios que a mí me gusta mucho hacer, así como lo vieron en Value Chat, es pedir los percentiles, el P10, el P50, el P90, o sea, los valores estadístico. Luego, ya el 19 no falten, vamos a ver esto a detalle. Otra pregunta por aquí, ya la última dice, ¿existe alguna información que se genera de las plataformas inmobiliarias? Sí existe, no en el caso nuestro. Nosotros nos hemos focalizado en esta base de datos. Hay otras plataformas que sí hacen análisis a partir de los valores de salida. Algunas son muy, muy completas. No sé, por lo menos a mí personalmente la que más me impacta es una que se llama Monopolio. Creo que es una muy buena plataforma. Están otros que hacen evaluación automatizada. Nosotros no hacemos evaluación automatizada, nosotros aplicamos un proceso de minería de datos. Pero dentro de lo que son, por ejemplo, plataformas de evaluación automatizada, está, no sé, me viene a la mente Avaclick. ¿Mm? Pero eh, nosotros hemos privilegiado el concepto de la minería de datos por encima de lo que es el algoritmo, porque con el algoritmo lamentablemente muchas veces no sabemos exactamente cómo se llega a esa conclusión de valor. En cambio, con la minería de datos sí, es cuestión de ir viendo cómo vamos haciendo nuestra selección. Perfecto, ya no hay más preguntas. Recuerden, ahorita se les va a pasar la información del evento del 19 de agosto. Aquí van a tener también de manera presencial a Jorge y vamos a tener también muchos ponentes que van a traer mucha información de valor. Aprovechen esta información, es un evento gratuito, regístrense, ya ahí van a tener el detalle de las ponencias. Y muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Cada vez que veo tus herramientas, veo cosas nuevas. De verdad que yo de verdad les confieso, de manera particular, he tomado a Value Chat y los dashboards que mostró prácticamente a diario, los estoy consultando y me ha ahorrado muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Yo los invito a que contacten a Jorge y por supuesto no falten el 19 de agosto. Mari también les iba a comentar información relacionada al evento. Gracias, Jorge. De nada, de nada. El 19 de agosto, Dios mediante, voy a estar ahí. Vamos a estar también con un pequeño stand para poder responder preguntas. Y les digo que Milagros ya me convenció de que tenemos que hacer algunas propuestas comerciales especiales para la Asociación Queretana Inmobiliaria. Así que lo vamos a considerar sin ninguna duda. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Y gracias a todos, de verdad felicitarles por haberse conectado. No pierdan la oportunidad de poder asistir a este evento. Es completamente gratuito y van a tener información de muchísimo valor. Aprovechamos también para invitarlos el día 28 de agosto al evento que tendremos de CEPIC, que también va a ser un foro legal que va a reunir también a ponentes de primerísimo nivel. Entonces tenemos dos eventos súper importantes en este mes de agosto que hay que aprovechar para nuestra capacitación, para poder asesorar de una manera mucho más profesional y a nuestros clientes y sobre todo ayudarles a tomar mejores decisiones. Que tengan una excelente tarde. Gracias nuevamente, Jorge, y te esperamos muy pronto por acá. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.